Irán va a unas elecciones que no esperaba. Este viernes 28 de junio elegirán al próximo presidente del país, luego de que el mandatario Ibrahim Raisi muriera en un accidente de helicóptero en mayo pasado. Inicialmente había 6 candidatos para reemplazarlo, pero 2 de ellos se retiraron. Entre los 4 restantes, solo hay un candidato reformista, Masoud Pezeshkian, favorito en las encuestas y aliado del expresidente relativamente moderado Hassan Rouhani, aunque el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, intenta ejercer presión en contra de Pezeshkian, diciendo que no se debe apoyar a cualquiera que crea que todos los caminos hacia el progreso provienen de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos explica más en el siguiente informe. Esta semana electoral en Irán coincide también con el Eid el-Gadir, una de las conmemoraciones más importantes en el Islam. Y aquí en Teherán, en la capital, se han reunido miles de personas a los alrededores de la plazoleta Asadí o Libertad. Muchos de ellos son religiosos, pero también representan esa diversidad de Irán en la que muchos se han ido alejando del sistema de la República Islámica, no creen en las elecciones. Es por eso que hemos venido a preguntarles si van a participar y por quién lo harían. No sigo las elecciones. Desafortunadamente no estamos contentos con el gobierno. Estamos contentos, pero con ellos hemos terminado. La inflación hace que no podamos votar en estas elecciones. Muchos políticos han prometido hacer cosas, pero desafortunadamente nunca lo han hecho. Espero que lo hagan esta vez. Soy joven y como muchos tengo problemas, pero como iraní tengo que votar. 5 de los 6 candidatos son conservadores, 4 de ellos bastante radicales, especialmente Saed Jalili, que busca tomar el legado del fallecido presidente Ibrahim Raisi. Sin embargo, para sorpresa de todos, hay un reformista, Masoud Pezeshkian, que puede traer la sorpresa en estas elecciones. Hay posibilidad de que cambie de opinión el viernes y vote. En este caso votaría por Pezeshkian, que es mejor que los otros. Es la persona más calificada que puede seguir el camino de Raisi. Por eso vinimos para decir que estamos a su lado y que no está solo. En esta conmemoración de Eid el-Gadir, el líder supremo ha aprovechado, como es su costumbre, de mandar indicaciones a la población sobre por quién deberían votar. Ha dicho que debería ser una persona que no busque complacer a Estados Unidos y que se alinee con los intereses de la República Islámica. Sin embargo, el gran objetivo del sistema al día de hoy es buscar convencer a aquellos indecisos y que la población participe en unas elecciones después de que las 2 últimas que se han celebrado han tenido la participación más baja en la historia de la República Islámica. Otra de las grandes preguntas es cuánta será la apatía en estas presidenciales, ya que en las últimas 3 elecciones en Irán la participación ha sido históricamente baja. ¿Qué está en juego entonces en estos comicios presidenciales de Irán? Es lo que veremos hoy en el debate. Para ello nos acompaña desde Teherán Catalina Gómez Ángel, nuestra corresponsal de France 24, a quien veíamos antes. Y desde Santiago de Chile está Manuel Férez, especialista en minorías de Medio Oriente y el Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Gracias a los dos por compartir este espacio con nosotros y gracias también a la audiencia que sigue fielmente este programa. Estamos en redes sociales como @France24_ES. Y pueden escucharnos también a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Catalina, bienvenida a su espacio aquí en France 24. Ya lo veíamos en el reporte que usted nos había enviado previamente, un poco el resumen de estas presidenciales, pero ¿por qué importan estos comicios? Bueno, realmente estos comicios cambian toda la dinámica política de Irán, porque lo que habíamos visto en las últimas elecciones en el 2021 era que el sistema se había cerrado para darle solamente paso a un campo político que era el conservador radical, y en ese momento habían elegido a una figura que ya venían formando y construyendo durante años en este sistema, que era Ibrahim Raisi. Era un clérigo que tiene una larga trayectoria en la República Islámica y que habían ido construyendo su imagen, no solamente para ser presidente, sino que también estaba en la carrera
para ser líder supremo. Él había perdido las elecciones en el 2017 frente a Hassan Rouhani y en el 2021 no tenían realmente ningún candidato fuerte que se lo pusiera, y lo que la población asumió que el sistema quería que él fuera el presidente, y se preveía que sucedería lo mismo si fueran las elecciones el próximo año. Él sería reelegido, era básicamente obvio, pero su fallecimiento en este accidente de helicóptero vuelve a abrir ese espectro político, vuelve a mostrar la confrontación dentro de los mismos conservadores, un sector mucho más radical que en estas elecciones representa Said Jalili, y uno un poco más pragmático relacionado con la Guardia Revolucionaria, hace parte de la esencia del sistema, pero también que tiene esa dualidad, mirando un poco más a sistemas como el chino y como Rusia, mayores libertades sociales, un poco más económicas, pero teniendo un gran control sobre la sociedad. Y luego ya tenemos esa gran sorpresa que fue darle la oportunidad a ese candidato reformista, un sector que estaba totalmente por fuera del juego político ya desde hace varios años. Usted bien lo dice, este espectro para el reformista Masoud Pezeshkian se abre precisamente por la muerte inesperada de Raisi. Manuel Férez, bienvenido al debate una vez más aquí en France 24. Quiero preguntarle sobre eso que estaba planteando Catalina, y es qué tantas opciones tiene Pezeshkian y sobre todo cómo se diferencia de los otros tres candidatos y del mismo exmandatario Ebrahim Raisi. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Saludos a Catalina, a Irán. Es interesante lo que nos dice, aunque también podemos tener otra visión. Este es un sistema que estaba cuestionado ya por la sociedad, por los malestares sociales que tienen en Irán, estas protestas que desde la muerte hace un par de años de esta mujer de origen kurdo, en sus circunstancias muy extrañas. Entonces la aparición de Masoud Pezeshkian podría ser una apuesta del propio régimen de renovarse hacia sus votantes. Bien lo decía Catalina, las últimas dos elecciones, la presidencial y parlamentaria, han mostrado un declive en la participación electoral. Hay un desgaste político de la sociedad iraní que no superó el 50%. En las elecciones presidenciales del 2021 fue el 48%. Entonces, es cierto un poco lo que dice Catalina, pero también se puede analizar como una búsqueda del líder supremo, Khamenei, de envigorizar, poner el debate político un poquito más caliente con la presencia de este ex ministro de Sanidad, Masoud Pezeshkian, que se enfrenta, como bien decía Catalina, a los conservadores radicales, que no es tan sencillo calificar esto como conservadores o moderados o más radicales. Realmente todos se mueven en el marco. Hay que recordar que aquí hubo 80 candidatos que se presentaron y fueron seleccionados 6, quedan 4. Entonces, no es que haya una completa libertad de elección, pero sí es cierto, y eso lo pongo en la mesa, a ver qué opina Catalina desde allá, que la selección de Masoud Pezeshkian es una apuesta para vigorizar a esos desencantados con el sistema de que hay otras opciones. Y ya le voy a plantear la pregunta precisamente a Catalina, pero antes, Manuel, quiero profundizar en algo que usted menciona. Si Pezeshkian es una apuesta del régimen iraní para renovar y mostrarse con un nuevo aire de cara a esos votantes que cada vez están más decepcionados y cada vez se alejan más de las urnas. Entonces, ¿por qué el líder supremo insiste en vincular a este candidato con Estados Unidos? Bueno, hay que entender un poco el calor del debate político interno, pero la pregunta general es interesante. Patrick Clauson sacó un artículo interesante hace algunos días que me llama la atención y lo traigo ahora, ¿no? Él decía, la elección presidencial se va a decidir entre la línea dura o un reformista, pero que es débil. ¿Por qué? Porque por más que Pezeshkian consiga votos, y eso está por verse, y tenga la validación de algunos ex políticos de línea no tan dura que lo apoyan, en realidad el sistema no va a cambiar. O sea, el sistema, el poder que ha generado el líder supremo en su figura es impresionante. Entonces, el líder supremo está eligiendo vigorizar un sistema electoral que había caído ya un poco, no quiero decir en desgracia, pero la sociedad iraní, como dije en la primera participación, está un poco desgastada y desencantada con el sistema. Hay una crisis económica importante, es un país que está metido en muchas dinámicas, no solo de Medio Oriente, sino también del Cáucaso y de Asia Central, el tema con las minorías. O sea, hay muchos problemas internos en Irán, el sistema de salud. Entonces, la entrada de Pezeshkian envigoriza, pero también es un cálculo bien pensado del líder supremo, ¿no? Si consigo que la gente vaya a votar más, pero yo sigo controlando los hilos, me estoy validando como un proceso electoral exitoso. Si baja la participación electoral, estoy
cuestionando esta validación que, como insisto y con esto termino, solo está el presidente. Me explico, la presidencia es una institución que no tiene tanto poder en el sistema que se ha creado bajo el gobierno de Jamenei, ¿no? Ahora sí, Catalina, ¿qué piensa usted de esta hipótesis que lanza Manuel de que Pezeshkian es un candidato, casi que una jugada política hecha por el líder supremo para renovar esa apatía electoral? Y aquí simplemente un dato, y es: en las elecciones presidenciales del 2021 la participación fue de cerca del 48% de las personas aptas para votar, y en las parlamentarias de este año esa participación cayó al 41%. Los datos muestran entonces que cada vez hay más apatía, pero ¿está relacionado esto con el candidato? Mire, yo creo que, bueno, para empezar, no, más que una jugada del líder supremo, yo lo diría del sistema profundo. Yo creo que hay debates dentro de ellos, si es una jugada, obviamente, para llamar a un sector de la sociedad, a ese sector que de todas maneras busca alguna reforma, sigue siendo conservador, radical, y piensa que los cambios pueden venir de adentro, a llamarlo a las elecciones. Si es un sector de la sociedad que se encuentra en este momento, y eso lo hemos visto hablando en la calle con decenas de personas y con diferentes situación dentro de la sociedad, se encuentran en una dicotomía, porque por un lado saben que trajeron a Pezeshkian para motivarlos y para atraerlos y para volver a crear esa sensación y esa pantomima de que hay realmente una libertad política, pero ellos saben que en el momento que Pezeshkian sea elegido, si es que sea elegido, vamos a volver a caer en los mismos problemas que cayó con Hassan Rouhani o cuando fue Mohammad Khatami el presidente, que intentaron hacer cambios, intentaron hacer reformas, pero se chocaron contra esa barrera misma del Estado profundo, que es la que dictamina definitivamente las políticas sobre las que se basa y sobre las que se construye la República Islámica. Eso ya lo habían planteado incluso el mismo exministro de Exteriores, Mohammad Zarif, que sería el ministro de Exteriores de Pezeshkian, ha estado haciendo campaña con él. Todos recordamos hace menos de 4 años, cuando iban a dejar la presidencia de Hassan Rouhani, él mismo decía que no era el Ministerio de Exteriores el que dictaminaba muchas de las políticas, sino que ellos ejercían y ponían en marcha políticas dadas, en este caso, desde el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Así que los iraníes lo saben que si Pezeshkian llegara, habría alguna posibilidad, una pequeña puerta para ver algún cambio en la manera de hacer las cosas, pero también verían una gran confrontación otra vez de este sistema con las políticas y con el Estado profundo que se niega. Mire, para poner un ejemplo, ayer aquí en Teherán había supuestamente la manifestación política de cierre de campaña de Pezeshkian. Estaba en un estadio de una universidad muy cercana al centro de Teherán. Allí estaban convocados miles de personas. Cuando llegaron, la policía estaba lleno de policía, no nos dejaron entrar, dijeron que el mitin político estaba prohibido, se había cancelado, porque ellos realmente no quieren ver este sector de la población, que es el mismo sector de la población que pide por reformas, que sale a protestarse, no lo quieren ver junto. Así que va a ser muy interesante ver lo que pasa mañana y ver si realmente ese sector, con esta dicotomía que hablaba, se lanza a la calle y protesta y sale a votar, y ahí entonces veríamos un escenario político diferente. Catalina, quiero preguntarle sobre un punto que usted menciona, y es ¿qué tanto control tiene esa ala conservadora radical de los poderes iraníes, no solo de la presidencia, sino también del Parlamento y también la rama judicial? Y frente a esto que usted llama barrera, ¿Pezeshkian realmente se podría plantear como un reformista o no como un ala tan de un cambio severo? Mire, realmente aquí hay una de las tantas polémicas y otras tantas discusiones que han salido en los últimos días, es que realmente el sistema había lanzado esa estrategia de que todos los estamentos, todos los sistemas, todas las oficinas, todos los ministerios, todo lo que tenía que ver con el gobierno estuviera controlado por esas ala conservador radical, y así no habían confrontaciones dentro del sistema y no había choques en idea de hacia dónde tendría que ir la República Islámica.
durante estos 3 últimos años, cuando esto se puso en marcha, se han dado cuenta que realmente las cosas no les estaban funcionando de la manera que ellos pensaban y ahora hay una ala dentro de este sistema profundo, de este régimen profundo del que hablábamos, que plantea la posibilidad de que hay que tener dentro del mismo marco de la República Islámica diferentes voces que planteen nuevas opiniones y que realmente la opinión pública no solamente pueda atacar a un sector de la población a la hora de que no funcionen las cosas, como en este caso, por ejemplo, la situación económica que cada vez es más grave. Así que hay muchas discusiones dentro del sistema. Por eso se plantea esta ala más radical de Jalili, una ala más pragmática de Galibaf y la posibilidad de este reformismo, que hay que tener en cuenta que yo creo que el sistema también daba por muerto, no solamente porque ellos le habían cerrado todas las puertas, sino porque el mismo sector de la sociedad que antes votaba reformismo se dio cuenta que realmente tampoco podían traer los cambios que ellos le estaban pidiendo y le añadimos un factor más. La población joven, la que sale a la calle a protestar, especialmente después de Max Amini en el 2022, es una población que nunca ha votado, que ni siquiera había nacido cuando Hatami, hablo del presidente reformista que gobernó durante 8 años y que fue el símbolo de los reformistas, ni siquiera había nacido. Entonces tampoco tiene una referencia. El reformismo lo ven como gente mayor, conservadora, tradicional, que tampoco les dice mucho y tampoco hace y les propone cosas nuevas para que su futuro sea mejor. Y más adelante vamos a hablar de esas protestas y también de la participación de los jóvenes, pero quiero volver sobre ese punto que usted plantea, Catalina, de las divisiones internas dentro de esa ala conservadora radical. Usted menciona a otros 2 candidatos, Jalili y Galibaf. Manuel, ¿qué significan estos 2 personajes dentro de los conservadores iraníes y sobre todo, cuál es su cercanía y su perfil respecto al líder supremo? Es interesante verlo como grupos que tienen diferencias internas, ¿no? Yo traigo a la palestra de que los últimos 4 presidentes que han ganado la elección han tenido una mala relación no con Jamenei directamente, pero sí con eso, como dice Catalina, estado profundo. Yo le quiero llamar mejor esa élite dominante. Esa élite dominante pone el ritmo del país, ¿no? El problema es que el sistema tiene que validarse políticamente de alguna manera, electoralmente de alguna manera, y de ahí mi teoría de que la selección de Pezeshkian, que es de origen azerí, por cierto, no se menciona eso mucho, pero internamente también tiene un rol, intenta meterle calor a la elección. Ahora, si recordamos, ni Hatami, ni Ahmadinejad, ni Rouhani tenían una buena relación con esa élite, y de ese sentido, Jamenei ha intentado lidiar con estas divisiones al interior de lo que se dice el sector duro. Ahora, cuando hablamos en Irán de sector duro y reformista, realmente estamos hablando de un espacio no tan separado, porque bien se dice, lo dice Catalina, lo dicen otros analistas serios sobre Irán, dicen, el sistema se preserva a sí mismo. Entonces no va a haber ningún reformista que vaya a cambiar el sistema, no tiene el poder, y tampoco dentro de la línea dura van a atentar contra los intereses de la élite. En ese sentido, lo que tú dices de los 4 candidatos es muy difícil, casi prácticamente imposible, que se evite una segunda ronda. O sea, tenemos por un lado, que habría que haber empezado por ahí, Mohamed Galibaf, que es un presidente conservador, parte del Parlamento, fue alcalde de Teherán, jefe de policía, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que es muy importante esa institución. Tenemos a Said Jalili, que es de línea dura, como ya se dijo, parte del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional. Ha participado en varias elecciones. Tenemos a Masoud Pezeshkian, que hemos hablado casi de él porque es como el diferenciador, que es un candidato más o menos moderado, ¿no? De origen azerí, como decía hace rato, que no es menor mencionarlo, y uno que no hemos mencionado porque realmente tiene pocas perspectivas electorales es Mustafa Por-Mohammadi. Entonces, que es ministro de Interior y de Justicia. Entonces tenemos estos 4 candidatos que probablemente no van a conseguir la mayoría, tendremos una segunda vuelta, y también se especula en algún momento de si Jalili podría declinar a favor de Galibaf o viceversa. Para cerrar mi participación y ser más breve, yo creo que estamos ante una elección en una crisis por la muerte de Raisi, crisis también interna. Es un país que tiene problemas profundos económicos y que se quiere validar ante su población joven, desencantada del sistema, etcétera. Usted plantea que pese a esas problemáticas económicas y sociales de Irán, estas elecciones no transformarán el sistema y que el sistema se seguirá preservando a sí mismo. Catalina, ¿qué opina usted de esto? Totalmente. O sea, realmente aquí el presidente pone alguna dinámica, tiene algunas
un poder interno en la economía, en algunas políticas sociales, en algunas políticas de crear infraestructura, pero realmente lo que es el Estado profundo, la estructura del Estado y cómo se preserva, obviamente no depende solamente de él, es solamente de un grupo de instituciones y un grupo de personas que hacen parte de ese Estado profundo, de esa élite, como hablábamos. Así que realmente no tendrá, pero los iraníes sí han aprendido algo durante estos 45 años de República Islámica, es que quien sea el presidente marca un poco la dinámica del discurso, el estado moral y de ambiente y de optimismo local. En algunos momentos ha habido más ilusiones. Por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando Mohammad Khatami fue presidente, que realmente, a pesar de toda la oposición que tuvo dentro del sistema, él pudo cambiar algunas dinámicas dentro de la manera como se ejercía y cómo se vivía el día a día en la sociedad. Y lo mismo pasó cuando Hassan Rouhani, por lo menos en su primer gobierno, logró firmar ese acuerdo nuclear que trajo algunas esperanzas para la sociedad, y se vivieron años un poquito de mayor apertura y de mayor optimismo. Entonces, realmente eso lo saben o lo sabían los iraníes, que ya perdieron totalmente confianza en lo que pueda pasar y lo que pueda traer unas elecciones, porque son cada vez más conscientes que con el paso de los años ese sistema profundo o esa élite o esa estructura de la República Islámica es la que termina por dominar, y un presidente puede decir, mire, yo estoy de acuerdo que las mujeres decidan si quieren usar o no el velo, y una cosa es lo que diga el presidente y otra cosa es lo que decida ese Estado profundo, los servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria. Entonces él no termina por tener el poder, y ahí es donde dice la gente, ¿y yo para qué voto? ¿Para qué voy a votar si realmente lo que él me promete un presidente no es lo que pueda cumplir? Y es precisamente... Y quiero agregar una cosa. Sí, adelante. Creo que ya en Irán son las 12 de la noche en este momento que estamos teniendo esta conversación, o sea que ya no hay posibilidad, la noticia no está fuera, así que vamos a tener a Ghalibaf y a Jalili como candidatos. Ellos tenían como plazo hasta la medianoche para alguno de los dos retirarse, y por lo menos mi información es que ninguno de los dos lo hizo. Que era precisamente una de las noticias esperadas, ya que se esperaba que justo 24 horas antes de esas elecciones, como usted bien lo menciona, más candidatos se retiraran, además de los dos que ya dejaron la carrera electoral esta semana. Volvamos a ese punto, Catalina, que usted mencionaba, y es: el presidente de Irán normalmente no puede cambiar esa estructura profunda, y lo ven más como una marca o una guía del discurso, una reflexión del estado moral, y que sus palabras no necesariamente implican un cambio de políticas en el país. Quiero preguntarle en esa misma línea a Manuel, ¿cuál es la importancia entonces del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, sobre todo que era muy cercano al presidente que murió, Ebrahim Raisi, y qué tan determinante es en estos comicios y en lo que pase en el gobierno del futuro presidente? Yo creo que si se hace un análisis de la historia de la República Islámica de Irán desde su concepción, la institución que tiene que mantener siempre una legitimidad potente es la del líder supremo. Hemos tenido dos líderes supremos, el primero Khomeini y ahora Jamenei. Esa legitimidad del líder supremo depende de muchas cosas, no solo de tener una élite o poder profundo, como le llama Catalina, una red potente, sino que su figura, la figura del líder supremo, no sea cuestionada. Y ese es el gran riesgo de crisis del sistema. El posible sucesor de Jamenei, se pensaba en Raisi, ahora se tiene que repensar, ¿no? Porque ahí los iraníes y ese mismo estado profundo o élite de poder, como le quisiéramos llamar, ahí puede tener una brecha. Cuando la sociedad iraní cuestione la legitimidad de la institución del líder supremo, ahí todo este sistema que hemos ido platicando puede derrumbarse, no con un presidente. Estoy de acuerdo que un presidente puede mostrar una mejor cara, una cara más amena o más dura hacia el mundo, ¿no? Pero en realidad, si uno hace un análisis de todo este proceso desde 1979, la consolidación del régimen está en la figura del líder supremo, claro, el Consejo Guardián, la Guardia Revolucionaria, todas estas instituciones que lo acompañan. Yo creo que la gran preocupación de Jamenei es su sucesión como líder supremo. Y la muerte de Raisi sí o sí lo alteró. De hecho, creo que por eso presenta candidatos más bien duros. Pezeshkian, yo sigo insistiendo que es como un pescadito que atrae, no es una carnada, para ven y vota, porque le estás metiendo vida al sistema.
Pero para cerrar mi participación, yo creo que la gran crisis que va a enfrentar Irán es a la muerte de Jamenei y la sucesión, porque ahí sí, esa misma élite que hemos estado hablando se va a partir. Y esa partición, porque se están partiendo el pastel, se están dividiendo el pastel, esa sí sale del control institucional, ¿me explico? Va a ser la gran prueba de la República Islámica, va a ser la sucesión del líder supremo. La presidencia, como bien decía Catalina y como bien decías tú, es como la cara hacia afuera, aunque también es cierto, y quiero traerlo a colación, el periodo de Ahmadinejad fue interesante porque entró en crisis con el líder supremo, un Ahmadinejad muy popular que incluso ahora fue vetado de participar, ¿no? Esta popularidad que acumuló él en su liderazgo carismático, sí, en algún punto cuestionó la legitimidad del líder supremo, pero se resolvió a favor del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ponerle un ojo a cómo se van a desarrollar las cosas en la sucesión del líder supremo para preservar la legitimidad de esa institución que es central en la construcción del Irán contemporáneo. ¿Y puede esa élite partirse, Catalina, aún sabiendo que el Parlamento tiene la mayoría de los conservadores radicales? Esa élite está partida, pero yo quiero agregar una cosa a Manuel. Nada en Irán puede entenderse, no ya ahora, no puede entenderse desde hace muchos años ya, sin entender el proceso de sucesión del líder supremo. Es básicamente cualquier movimiento político que hay en este momento en Irán se lee pensando en quién va a ser el reemplazo del líder supremo. Obviamente, habían dos nombres que estaban muy claros dentro del público o dentro de la sociedad iraní a la hora de que se hablaba. Todos son especulaciones, obviamente. Estaba Ibrahim Raisi, que en este momento pues ya no está, y se habla de su hijo, se habla de Mujtaba Khamenei, una persona extremadamente extraña, una figura muy enigmática en este país. Todo el mundo sabe del nombre de Mujtaba Khamenei, muy poca gente sabe identificarlo y decir, este es Mujtaba, empezando por la mayoría de nosotros, los periodistas, que nunca le hemos visto la cara, pero es una persona que tiene gran poder detrás de las cortinas del sistema. Es una persona que seguramente está haciendo y moviendo muchos hilos en estas elecciones, y para entender la división que hay dentro de esos conservadores que miran de cara qué va a pasar en el momento que muera el líder supremo, pues hay que mirar realmente lo que está pasando en estas elecciones. Tenemos realmente... Son conservadores, son radicales, pero tenemos dos caras y dos posiciones muy diferentes, que son la de Mohammad Ghalibaf y la de Said Jalili. Y el hecho de que ninguno de los dos haya querido renunciar a favor del otro, porque saben que unidos pueden realmente hacerle contrapeso a Pezeshkian. Y es que esto ya les pasó. En el 2013, cuando Hassan Rouhani sale elegido, los dos candidatos conservadores que estaban llamados a hacerle peso eran Mohammad Ghalibaf y Said Jalili. En ese momento, ningún analista pensó que Hassan Rouhani, después de lo que había pasado en el 2009, cuando el movimiento verde, cuando la población se tiró a la calle a protestar por esas elecciones controvertidas y reelección de Muqtada Ahmadinejad, en ese momento estos dos candidatos conservadores tampoco logran unirse, y el resultado es que Hassan Rouhani sale como ganador. No era un reformista, era un moderado, pero sí tenía el apoyo del sector reformista en ese momento, tanto de Rafsanjani, hoy muerto, como de Mohammad Hatami. Así que es bien interesante. Vamos a ver realmente lo que pasa mañana, cómo se mueven esos hilos, que volvemos a repetir, todo dependerá de la participación. Y yo creo un factor adicional: no va a ser una participación donde esté influida desde Teherán, como suele pasar en estas elecciones. Va a ser una participación que va a ser influida desde esas pequeñas ciudades de Irán. Hay mucha gente en este país que tiene que votar por obligación, gente que está totalmente descontenta con el sistema. Hemos visto una gran cantidad de votos en blanco en las últimas elecciones, y ese voto en blanco puede ir a Masoud Pezeshkian también como mecanismo de protesta. En esa misma línea quiero preguntarle a Manuel, porque si bien estas protestas, las que ocurrieron desde el 2022 con la muerte de Mahsa Amini, no son comparables a las que mencionaba Catalina en 2009, estas elecciones sí llegan también con un antecedente de un descontento social de miles de personas que se volcaron a las calles para exigir más derechos y más libertades, especialmente de las mujeres. ¿Puede incidir esa ola de manifestaciones y ese descontento en general en estas elecciones, o, como lo decía Catalina, los jóvenes
por lo general son atípicos a las elecciones en Irán? Yo creo que aquí nos hace sentido ver una crisis de larga duración del sistema. Si bien la élite se preserva con estas diferencias internas que decía Catalina, gradualmente la élite se ha quedado vieja en relación a su población. Muchas veces hablamos de Irán sin hacer referencia a una población, una sociedad que es joven, que es diversa, que aspira a muchas libertades que el sistema no le puede otorgar. Por eso el tema de la mujer, el velo, el control sobre la mujer es tan potente en Irán, porque ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Yo quiero recordar 1999, 2009, o sea, hay crisis recurrentes en el sistema que de alguna manera la élite la ha logrado sortear, ¿no? También quiero recordar algo. El líder supremo actual, Jamenei, lleva en el poder desde el 89. O sea, pensemos que el primer líder supremo, Khomeini, estuvo del 79 al 89 y técnicamente del 80, pero pongámosle 79. Fueron 10 años. Este líder supremo ha cuajado su poder por tantas décadas en el poder. Por eso el tema de la sucesión es interesante. Cuando muere Khomeini, ya más o menos se sabía que iba a ser Jamenei. Hoy la incertidumbre es importante, como bien decía Catalina, aquí en el hijo sería una desvirtuación del sistema, ¿me explico? Elegir al hijo de Jamenei desvirtuaría a la institución, porque depende de otros contrapesos, ¿no? Pero volviendo a tu punto, entonces, en esa larga duración de desconexión de la élite de poder con su sociedad cada vez más joven, cada vez más desafecta de la política, hay un riesgo de crisis y creo que por eso se valida mi hipótesis de que Pezeshkian es una apuesta arriesgada, porque si Pezeshkian, yo no vivo en Irán, pero si Pezeshkian, por eso no puedo sentirlo, logra acumular ese voto de castigo a su favor, puede ser una, no amenaza al sistema, pero sí una mini revolución, marginando por el momento a ese sector duro, ¿no? Entonces sí es una apuesta interesante, vamos a ver mañana cómo se resuelve el tema, pero la introducción de reformistas al sistema casi siempre en Irán responde a un intento del régimen de conectar hacia abajo, validarse, ¿me explico? Yo no creo incluso que en un tema muy lejano veamos alguna candidata mujer que no ganará, pero se validará el sistema intentando poner candidatos que atraigan hacia abajo una sociedad iraní que nos falta mucho analizar, ¿no? Catalina, ¿y usted qué opina? ¿Podría ese malestar social influir en las elecciones? Sí, no, totalmente. Hay dos maneras como la sociedad puede mañana demostrar ese descontento social. Uno, no votando, como ya haciendo hace varias elecciones. Y el otro es votando por Pezeshkian, que es un mensaje bastante duro al sistema diciéndole, nosotros no estamos de acuerdo como usted está direccionando y cómo está manejando este país. Cualquiera de los dos, pero hay una cosa bien interesante. La sociedad no tiene que actuar ni de un lado ni de otro para que el sistema ya sepa que ellos están inconformes con la manera que lo están haciendo y a ellos realmente no les importa. Lo que pasa es que en el sistema de la República Islámica se ha creado esa validación en las elecciones como un referéndum, como una necesidad de mostrar un apoyo para sentirse ellos validados, como siempre lo dice el líder supremo, para mandarle un mensaje a los enemigos de Irán. Ellos saben perfectamente, y él lo ha dicho muchas veces, voten así estén en contra de mí, así no estén de acuerdo conmigo, pero voten en apoyo a la República Islámica. O sea, ellos el mensaje lo tienen claro, ellos saben que gran parte de la sociedad, la mayor parte de la sociedad, diría yo, está en contra de ellos, pero lo que quieren mañana, y estoy de acuerdo con Manuel, están usando a Pezeshkian como un objeto para crear empatía, para atracción, para crear otra vez una dinámica en las elecciones y volver a traer una sensación de que hay realmente una democracia dentro del sistema de la República Islámica y lo que eso significa, y crear una validación. Vamos a ver qué mensaje es el que manda la población mañana. Pero hay un detalle que vamos a tener mañana que a mí me parece el más importante de todos. Ya ha entrado Saed Jalili en estas elecciones. Mañana quienes van a votar por él son los más radicales del sistema, el ala más radical, los basillís, los malicianos, la gente que realmente sale a las calles en los entierros el día del aniversario de la revolución. Ese porcentaje que mañana vamos a ver va a ser bien interesante para entender realmente quiénes son los que defienden a capa y espada la República Islámica. Manuel, y muy brevemente un comentario sobre lo que hablaba Catalina de cuál puede ser el impacto en las relaciones exteriores de los comicios que se definen ahora en Irán. Bueno, yo no estuve viendo todos los debates, pero vi algunas partes y mencionaron hasta la llegada de Trump.
Entonces, por supuesto que los iraníes también están echándole un ojo hacia afuera, un país, como decía hace rato, que está muy involucrado en la región de Medio Oriente, muy involucrado en la región del Cáucaso, tiene dinámicas bien complejas hacia el exterior, tiene el desarrollo nuclear cuestionado, que eso en la época de Trump le pegó con sanciones al sistema, de alguna u otra manera ha logrado volverse a meter Irán en el tema de la guerra en Ucrania apoyando a Rusia, o sea, estamos hablando de un actor regional muy importante, que, en mi opinión, desestabilizador de Irak, desestabiliza Líbano, desestabiliza Siria, desestabiliza Yemen, pero incide en muchas dinámicas externas. Y también es cierto, y no lo dijimos, que esos aventurismos extranjeros de Irán empiezan a ser cuestionados al interior, diciendo, oye, gastamos plata afuera, no tenemos problemas acá adentro, ¿no? Va a ser muy interesante, es una buena medida, muy interesante lo que dijo Catalina, pero creo yo que, como decía, que el sistema se preserva a sí mismo y por eso a veces se arriesga con este tipo de candidatos, y también es cierto lo que dice Catalina, ¿no? O sea, la elección de los votos de los candidatos duros también es una señal por sí misma, ¿no? Catalina, y muy brevemente, en 20 segundos, un comentario de por qué importa hacia el exterior estas elecciones de Irán. Porque realmente vamos a entender qué tan fuerte está el sistema dentro, pero hay un detalle bien importante. ¿Qué tanto, yo lo pondría al otro lado, qué tanto le importa dentro de Irán lo que pasa por fuera? Hemos visto que todo el tema de Oriente Medio, incluso la guerra en Gaza, no ha tenido ningún efecto a la hora de las elecciones presidenciales, lo que significa que los problemas realmente de Irán, a pesar de que ellos tengan gran influencia en la región, están adentro. Manuel Férez, gracias por su participación, y Catalina Gómez Ángel, un honor compartir este espacio con usted. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Tania Herrera. Sigan con nosotros.